Isaías, y luego después hemos saltado a la mitad, hemos saltado a esta sección histórica y hemos visto cómo Isaías enfoca nuestra atención específicamente en el tema de nuestra confianza. ¿En quién confías? Luego después hemos vuelto al principio y hemos visto los primeros capítulos, cómo se inicia el ministerio, y vemos el doble enfoque. Tenemos esa condenación y a la vez tenemos... Uy, si puedes, eso debe ir enchufado. O si no, mi batería va a estar rápidamente reclamando ahí. Doble enfoque. Tenemos primeramente el enfoque de condenación, pero también a la vez de repente caen estas promesas de Dios sobre la restauración, y hemos terminado en esta mañana con esa última sesión en que Dios promete, o Dios llama y le manda con esa misión de predicar este mensaje al pueblo de Dios. Así que ya seguimos adelante en el capítulo 7 de Isaías, y ya entramos más específicamente en la gran pregunta. La gran pregunta que espero que tengamos en estos momentos es: ¿cómo se puede conectar estos dos pensamientos que hemos visto todavía? O sea, Dios ha plantado su viña y la ha hecho perfecto. Dios ha hecho todo posible para que su viña produjera uvas, y sin embargo ha producido uvas silvestres. Igual que en Edén, Dios puso todo para el primer hombre y la primera mujer, y sin embargo han pecado contra Dios y han rebelado contra Dios. Y sin embargo, ¿cómo puede Dios hablar de perdón? ¿Cómo puede Dios hablar de limpiar, de blanquear los pecados de su pueblo? ¿Cómo funciona eso? Y con ese pensamiento llegamos al capítulo 7 y ya entramos en esa sección del libro que es sumamente interesante para nosotros, porque inicia este pensamiento del Mesías. Ya he puesto aquí el título: el Hijo de la Virgen, y ya entramos en Isaías 7. Lo conocemos muy bien, es un texto que seguro que hemos leído en Navidad sobre todo. Dice así el versículo 14: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Y ya que conocemos estas palabras del Nuevo Testamento, queremos añadir que traducido es Dios con nosotros. Bueno, entramos en este texto, pero un poco muy importante que demos un paso atrás. Antes de saltar y ya ir a María y Jesús, Belén y toda la historia de la Navidad, tenemos que poner esto en el contexto y entender lo que está pasando aquí. Muy importante. Pero antes de hacer esto, en la parte inferior de la página, notáis que hay una cajita en la página, bueno, es que no recuerdo qué página es. 17. Bien, yo tengo la página 9. Bien, yo tengo un desastre aquí. Pone aquí, notas sobre la traducción de Isaías 7:14. Entonces, quiero entrar en esto con ese comentario. Bien, tengo varias Biblias aquí, empezando con la Reina Valera 60, dice aquí que la Virgen concebirá, pero si por casualidad estuvieras leyendo la palabra, pone: la joven está embarazada y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Si estuviéramos leyendo Dios habla hoy, leerías: la joven está encinta, muy parecido a lo que decía la palabra. Si cogiéramos la Nueva Versión Internacional, quizás es más probable que alguien tenga una Nueva Versión Internacional, dice: la joven concebirá. Y si tuviéramos la Reina Valera contemporánea, que yo no la he visto en texto en ningún momento, pero pone: la joven concebirá.
¿qué tenemos aquí? ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué en la Reina Valera y también la Biblia de las Américas y también la Biblia textual, por qué ahí pone la Virgen y sin embargo en estas otras Biblias pone la joven? ¿Qué está pasando con esto? Bueno, entramos en un tema muy profundo. Es mucho más complicado que sencillamente unas versiones modernas que son liberales y unas versiones más conservadoras, ¿vale? Es más complicado que esto. Aunque tengo que admitir que son las versiones más liberales las que van a sentir la libertad de hacer algo más radical así con el texto. ¿Pero por qué lo hacen? ¿Es que no creen que María era una virgen? O sea, ¿cuál es su motivación en hacerlo? Y para contestar eso tenemos que un poco entrar en el tema del vocabulario que tenemos que se usa en cuanto a la Biblia. Bien, palabras en hebreo, otra vez. Tenemos la palabra alma. Bien, claro, llegamos a una palabra así que nos suena en castellano y automáticamente vamos a la palabra en castellano. Pero esa palabra alma se usa pocas veces en la Biblia. Ya veis aquí que tengo la nota, que por cierto he puesto el código si alguien está usando un programa de Biblia y tienes interés en mirar lo que hemos comentado. Esos son los códigos Strong que se puede buscar de esta manera, encontrar la palabra específica en hebreo. Pero tengo los pasajes en Génesis 24, 43, Éxodo 2:8, Salmo 68, Proverbios 30, 19 y Cantares 1:3 y 6:8. Bien, tenemos pocas veces que se usa esa palabra. Por supuesto no he puesto Isaías 7:14, pero da por hecho que en Isaías 7:14 es la palabra que se emplea. ¿Qué significa esta palabra? Bueno, significa virgen, ¿no? Pues definitivamente podemos decir que virgen es buena traducción para esta palabra. Desde luego, en estos ejemplos no encontramos ningún ejemplo en que esa palabra hace referencia a una mujer casada, necesariamente. O sea, encontramos, por ejemplo, la hermana de Moisés que está vigilando sobre el Moisés, ¿cómo se llama? La canasta donde estaba el bebé. Estaba ella escondida, pues vigilando. ¿La hermana de Moisés era una virgen? Pues no, o sea, correcto, sí, ¿no? ¿Cuántos años tendría? Sabemos que Aarón era un poco más mayor. Miriam, pues, ¿qué tendría? ¿8? ¿10 años? Empezamos a notar que esta palabra, aunque sí que podemos suponer que es una virgen, pues muchas veces lo que parece que viene en primer plano es que es una jovencita. Bien, que la jovencita sea virgen también, normal. Pero ¿qué es lo que me lleva a decir eso? Bueno, me lleva a decir eso que hebreo tiene otra palabra que es muchísimo más común cuando se habla de una virgen. Ya veis la palabra, se llama betula, y es una palabra que encontramos más de 50 veces en la Biblia. Ahora, en Isaías solamente se encuentra 5 veces. 5 veces Isaías usa esa palabra para hacer referencia a una virgen. Entonces nos queda con la pregunta, entonces, ¿por qué tenemos 2 palabras para virgen y hay una que aparece 5 veces en Isaías y otra que solo aparece una vez? Hay por lo menos algunos pasajes donde parece que no estamos hablando tanto de una mujer que no se ha casado, que nunca ha tenido relaciones con un hombre. Parece más que enfoca en una jovencita, pero otra que claramente hace referencia a una mujer virgen. Además, lo vemos a veces, por ejemplo, cuando el siervo de Abraham va al pozo y se encuentra con la hija de Labán y dice que era una virgen, y luego para rematar dice, y nunca había conocido hombre. O sea, esa palabra, obviamente estamos diciendo que es la persona ideal para casarse con
el hijo de Abraham, que es una chica que no ha conocido varón en el lenguaje bíblico. Bien, entonces, cuando en Isaías 7 dice, la Virgen concebirá, curiosamente no usa la palabra más común para una virgen, usa una palabra que obviamente no dice que no sea virgen, pero parece que enfoca más en la edad de la chica que otra cosa. Bueno, otro dato que tenemos que introducir aquí, y es que tengo aquí una palabra en griego, las primeras dos palabras en hebreo y luego una palabra en griego, la palabra parthenos, igual nos suena por el Partenón, o sea, lo que es el edificio emblemático en Grecia. Esa palabra en griego claramente significa virgen, se usa 16 veces en el Nuevo Testamento y varias veces en referencia a María, incluso citando este mismo texto. La palabra parthenos nada tiene que ver con edad, claramente enfoca en ese aspecto de virgen que no ha tenido relaciones sexuales con un hombre. Y cuando hablamos de la traducción del Antiguo Testamento, encontramos que esta es la palabra que los judíos que traducen en la Biblia al griego escogen esta palabra para traducir este texto. Bien, vamos a empezar a poner las piezas porque si no, de momento he puesto todas las piezas sobre la mesa, estáis ahí como... ¿Dónde están las esquinas del puzzle? Por lo menos para empezar ahí. Bien, pues vamos a entrar en el contexto y luego después vamos a empezar a juntar estas piezas. Isaías 7 empieza así. Aconteció en los días de Acaz. ¿Recordamos a Acaz? Acaz es el nieto de Uzías. Bien, pero su reinado viene bastante pronto porque Uzías muere y Jotam, su hijo, tiene solo 9 años que reina y luego después tenemos Acaz. ¿Y cómo era Acaz? ¿Bueno o malo? Malo. De entre pasar a sus hijos por el fuego, la idolatría que él copiaba de Damasco, etc. Dice, aconteció, ya nos da todos los datos de quién estaba en Israel, etc. Dice, subieron contra Jerusalén para combatirla, pero no la pudieron tomar. Y vino la nueva a la casa de David, diciendo, Siria se ha confederado con Efraín, y se le estremeció el corazón y el corazón de su pueblo, como estremecen los árboles del monte a causa del viento. Esta noticia de que hay una alianza entre Israel, ahora Israel con Judá más o menos se puede, pero si Israel tiene detrás de ellos a Siria, eso son malas noticias, ¿vale? Y ellos vienen contra Jerusalén. Entonces, de la misma forma que en esta mañana hemos hablado de cuando viene a Siria, ahora viene Siria con Israel. Bien, lo tenemos claro, ¿no? A Siria, eso es Seraquerib, los capítulos en el medio. Ahora estamos hablando de Siria con Israel. Y viene, y el rey tiene mucho miedo. Así que dice el versículo 3, entonces dijo Jehová a Isaías, sal ahora al encuentro de Acaz, tú y Sear Jasub, tu hijo, al extremo del acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador, y dile, guarda y repósate, no temas, si se turbe tu corazón a causa de estos dos cabos de tizón que humean por el ardor de la ira de Rezín y de Siria y del hijo de Remalías. ¿Os suena ese consejo de lo que hemos visto en esta mañana? Es prácticamente calcado a lo que luego después dice Dios a Ezequías por medio de Isaías. No temas. Y como dije en esta mañana, es muy fácil dar este consejo, pero más complicado cuando recibes el consejo. Dice, no temas. ¿Pero cómo? Vienen contra mí y van a terminar con nosotros. O sea, ¿qué pasa con todo esto? Pues Dios tiene esta promesa, ese comentario para él que dice, no temas. Ellos tienen un plan, pero
versículo 7, el Señor dice así, no subsistirá ni será. Qué bonito, Dios dice, no va a pasar nada. Pero parece que va a pasar algo, ya. Pero yo digo que no va a pasar nada. Acá no es particularmente creyente, ¿no? En el sentido de, sí, voy a confiar en lo que Dios me ha dicho. Tenemos un hombre que está ahí diciendo, pero ¿cómo lo sé? Entonces Dios dice algo interesante. Versículo 10. Habló también Jehová a Acaz diciendo, pide para ti señal de Jehová tu Dios, demandándola ya sea de abajo, en lo profundo, o de arriba, en lo alto. Es uno de los sitios tan curiosos en la Biblia en que Dios dice, venga, ¿te está costando creerlo? Pide una señal. Tú nombra la señal y yo lo voy a hacer, para que sepas que lo que estoy diciendo es verdad. Ahora, eso es muy diferente de lo que pasa, por ejemplo, con Gedeón. Dios dice a Gedeón, vas a ganar la victoria. Y Gedeón dice, mira, vamos a hacer una cosa. Yo pongo ahí un pelo de, una piel de cabra y por la mañana estará seco y toda la tierra mojada. Bueno, eso ha salido. Pero bueno, vamos a intentar por si acaso. Vamos a hacerlo al revés. Y Dios le permite hacer esto. Es curioso, porque es que Dios tendría que haber dicho, vamos a ver, yo voy a buscar una persona que crea, ¿vale? Perdón, Gedeón, voy a buscarme a otro, porque esto es increíble. Pero, claro, entendemos que Gedeón sigue pidiendo esta señal, sigue diciendo, bueno, pero una cosa más, y al final termina ahí escuchando los sueños raros de los madianitas, y al final dice, bueno, será así. Y al final cree, y efectivamente Dios cumple su palabra. Pero aquí Dios dice, a un hombre pagano, digo pagano porque ahí está sacrificando a sus hijos, Dios dice, vale, vamos a ver, tú pide la señal que quieras, elige en el cielo o en la tierra lo que tú quieras y yo lo voy a hacer. ¿Cómo responde acá? Digo, eso es como único en la Biblia, que Dios diga, di tú la señal y yo lo haré. Dice, respondió acá, no pediré y no tentaré a Jehová. Uy, es que se ha vuelto el hombre más espiritual en toda la Biblia. No, porque no voy a tentar a Dios. Es curioso. Dios le ofreció y él lo rechazó. En plan tan espiritual. Es como una persona que, claro, te acercas a una persona y dices, mira, te puedo echar una mano. No, nunca, porque no quiero molestarte. Bueno, no, ya, pero ya que estoy aquí, que no quiero molestarte. Llega un momento de decir, me estás molestando. O sea, por no molestarme, me están molestando. Y es lo que Dios le dice. Me encanta esta contestación. Versículo 13. Dijo entonces Isaías, oíd ahora, casa de David, ¿os es poco el ser molestos a los hombres, sino que también lo seas a mi Dios? Esa respuesta es buenísima. O sea, soy pesados. Pero pesado con los hombres es una cosa, pero soy pesado con Dios también. Chico, Dios ha ofrecido, ¿crees o no crees? Y por lo tanto, aquí tenemos nuestro texto. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. ¿Cuál es la señal? La señal es, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, porque antes de que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de los dos reyes que tú temes será abandonada. En el contexto tenemos que entender lo que está ocurriendo aquí. Siria e Israel se han juntado para atacar Judá. Acaz no pide señal y Dios dice, bueno, yo te voy a dar la señal.
la señal es que la Virgen concebirá, dará a luz un hijo, pero antes que de que este niño crezca y sea mayor, la situación que tú temes habrá desaparecido. Bien, en estos momentos tenemos que entender algo. ¿Cuándo terminó el poder de Israel? ¿Cuándo terminó esa amenaza de Siria? Muy pronto. Si recordáis, en el año 709, Asiria lleva Israel cautivo. Y antes de esto, Israel gana la victoria sobre Siria. O sea, ya dentro de unos pocos años, la amenaza de Israel y Siria desaparece por completo. Por lo tanto, cuando leemos este texto, si solo estamos viendo a Jesús, tenemos algo curioso aquí. Porque la señal es algo que tiene que ver con corto plazo. Bien, este es el momento que estáis mirándome como... no suena muy ortodoxo lo que estás diciendo en estos momentos. Bien, a ver si puedo ahora juntar las piezas que tengo sobre la mesa. La profecía habla de una virgen y usa una palabra que voy a empezar con este pensamiento. Usa una palabra que no es muy específica. Si hubiera querido ser muy específico, Isaías podría haber usado la palabra Betulá, y esa palabra es mucho más específica para una virgen que no conoce a nombre. Y usa una palabra que cada vez que se usa la palabra, siempre estamos hablando de una que obviamente cabe dentro de la categoría de virgen, pero parece enfocar más en la edad. Es una jovencita. ¿Por qué? ¿Por qué tendríamos eso? Bueno, si seguimos leyendo, capítulo 8, continúa de esta forma. Me dijo Jehová, toma ahora una tabla grande y escribe en ella con caracteres legibles. Ya notamos que Isaías también parecía como alguno de nosotros que cuando escribía cosas no se entendía. Entonces se dice con caracteres legibles. ¿Vale? Escribe lenta y bonito. Bien, tocante a Maher Salal Asbaz. Y junté conmigo por testigos fieles al sacerdote Urías y a Zacarías, hijo de Jeberequías. Y me llegué, por cierto, hay una pausa entre el versículo 2 y el versículo 3. No hay testigos. Bien, los testigos vieron lo que escribió. Y luego después tenemos nuevo pensamiento. Me llegué a la profetisa. Algunos han comentado que esto es la justificación de llamar a la esposa del pastor la pastora. Pero no es. La esposa de Isaías le llama aquí profetisa, y lo único que puedo decir es que Dios también la había usado como profeta. Entonces, la esposa del pastor es la esposa del pastor, y gracias a Dios, cada pastor necesita una esposa de pastor, una esposa que es su esposa, no cualquier esposa. Y no es la pastora. Bien. La cual concebió y dio a luz un hijo, y me dijo Jehová, ponle por nombre Maher Salal Asbaz, porque antes que el niño sepa decir Padre mío y Madre mía, será quitada la riqueza de Damasco y los despojos de Samaria delante del rey de Asiria. Empezamos a notar una conexión aquí. O sea, la esposa de Isaías se queda embarazada y tiene un bebé. Y antes de que este bebé crezca, Damasco, Siria, y Efraín, Israel, pues desaparecen como amenaza. Eso fue justo la promesa del 7:14. Entonces, ¿qué está pasando aquí? 7:14, ¿de qué está hablando entonces? Y este es el momento que empezamos a tratar un tema de la profecía bíblica, que muchas veces encontramos que tenemos lo que llamamos un doble cumplimiento. Bien, el doble cumplimiento, ¿cómo funciona? Pues hay un sentido superficial que se cumple en el momento, pero resulta que queda la semilla y resulta que hay mucho más ahí.
y ya es mucho más profundo de lo que habíamos imaginado. Entonces, ¿qué pasa? Pues efectivamente, Acaz, que no quería pedir una señal, dice, vas a tener la señal. La señal es ese nacimiento de este hijo, y verás, antes que el niño crezca, desaparece lo que es la amenaza que tú sientes. Y esa profecía se cumple de alguna manera, incluso en la misma familia del profeta Isaías. Su esposa tiene un bebé, y antes de que crezca este niño, Dios ya soluciona el problema de Siria e Israel. Pero hay algo que no encaja. Y lo que no encaja es que la promesa del 7 dice, y llamará su nombre ¿qué? Emmanuel. Y sin embargo en el 8, específicamente, ponle ¿qué nombre? A ver cómo lo decís. Que por cierto, estos nombres habéis mirado lo que significan, ¿no? Su primer hijo significa el remanente, volverá, y el segundo hijo significa el despojo se acerca. Sabes que hay muchos que tienen nombre bíblico, pero jamás, no sé si habéis conocido alguno con este nombre, pero yo jamás. Algunos padres ahí jóvenes estáis todavía a tiempo de guardar este nombre y lo podéis usar para vuestro hijo. En fin, lo dejo ahí. Pero no se llama Emmanuel, se llama el despojo de Damasco. O sea, esa victoria de Judá sobre Damasco se acerca, esa promesa que está. Y cuando llegamos al Nuevo Testamento, el Nuevo Testamento recoge esta profecía y dice, ahora se termina esta profecía. Porque el primer cumplimiento de esta profecía era parcial, pero Dios ahora lo cumple completamente, porque resulta que la señal que Dios tiene es incluso muchísimo más grande de lo que vio Acaz en su momento. Ahora, volviendo a las palabras, donde hemos empezado todo esto. Empezamos con este pensamiento diciendo que hay una palabra, alma, alma, he puesto ahí el acento bien, en que realmente no tiene en primer plano el concepto de una mujer que no ha conocido hombre. ¿Por qué no escogió usar la palabra mucho más clara? O sea, si hubiera puesto aquí Betulá, pues no quedaría ninguna duda. Estamos hablando de una virgen, estamos hablando de una concepción milagrosa. Y parece ser que la explicación es que si entendemos ese primer cumplimiento en la esposa del profeta, esa joven esposa del profeta, pero luego después dejando lugar a un cumplimiento más profundo, que es efectivamente una virgen. Por lo tanto, lo curioso es que cuando los judíos traducen el Antiguo Testamento, 150, 200 años antes del nacimiento de Cristo, ellos traducen por esa palabra virgen, virgen, o sea, esa palabra parcenos, que para ellos entienden que esta palabra efectivamente habla de una virgen. Y por lo tanto, cuando María se queda embarazada por el Espíritu Santo, no habiendo conocido a hombre, ya se enlaza perfectamente con esta profecía y vemos el cumplimiento completo de la profecía. Y esto me lleva al siguiente punto, en que hablamos de la señal divina. Bien, entonces, resumiendo, porque quiero que todo el mundo siga el pensamiento. Cuando leemos 7:14, claro, cuando lo leemos fuera de contexto, decimos, es una profecía mesiánica. Pero cuando lo leemos en contexto, nos cuesta mucho más ver la profecía mesiánica. ¿Qué es entonces? Pues las dos cosas. En el contexto tenemos primeramente una señal para Acaz que se cumple en el momento, pero esa misma señal nos lleva a una señal incluso muchísimo más profunda, y esa señal es la señal divina del nacimiento milagroso del que realmente es Emmanuel, Dios con nosotros, Dios hecho hombre, que realmente viene para solucionar los problemas.
los problemas reales no son Israel y Siria. El problema es mucho más profundo. El problema es nuestro pecado. Este hijo que primeramente nace aquí en el capítulo 8 es un cumplimiento de la promesa y Dios libera a su pueblo de la mano de Damasco y de Efraín. Pero Dios tiene un plan muchísimo más profundo y eso es llevar esa salvación, y para esto Él envía a su hijo, Emmanuel. Bien, por lo tanto, una cosa que notamos, estas traducciones no nos gustan, sinceramente, a mí tampoco me gustan. Cuando yo leo, la joven está embarazada, la joven, me molesta este pensamiento, la joven. Pero lo curioso de estas traducciones, cuando llegas al Nuevo Testamento, todas dicen la Virgen. O sea, obviamente hay algo más profundo. No es que la traducción no cree que en el nacimiento virginal de Cristo, pero están recogiendo una verdad en el contexto, y eso es lo que están presentando. Bien, veo que igual la hora no nos acompaña. Sí. Al final lo que estás diciendo es que la palabra idónea para las dos situaciones es la que escogió. Correcto. Eso, gracias. Estoy diciendo que esa palabra que ha usado nos permite, claro, las dos cosas, un cumplimiento inicial, dejando lugar todavía a un cumplimiento profundo y real, divino, ¿vale? Y eso en el contexto nos permite realmente entender el texto como debemos entender. Y da pie a que la gente lo malentienda, porque la Reina Valera del 95 agarró esa palabra y en las notas hacía énfasis en que no era virgen. Pero no lo aplicó, pero luego no aclaró el problema, simplemente lanzó la duda, sí, sin explicarlo como lo has hecho. Vale. Y claro, la palabra no es que esté diciendo o sea, no estamos diciendo que esa palabra no hace referencia a una virgen, claro. Porque puede hacer referencia a una virgen, pero también abre la puerta que, claro, llegó a la profetisa, o sea, pero luego después deja abierta la puerta para luego después ese nuevo entendimiento de, obviamente, el nacimiento de Cristo es un milagro, es la Virgen que concibe y entonces eso es el pensamiento y realmente ahí vemos Emmanuel, y por eso enfatizo también que en el 8 él llamará su nombre no Emmanuel, sino que ya tenemos separación para ayudarnos a entender estas dos profecías. Bien, queremos hacer todo esto para hacer énfasis en esta señal divina que realmente llega a ser la Virgen, ¿vale? Aunque en el primer contexto ya tenemos algo mucho más cotidiano, mucho más del momento. Y finalmente tenemos las promesas de restauración que siguen estas palabras, en que Dios promete restaurar a su pueblo y, una vez más, nos abre otra vez más esa perspectiva más allá de sencillamente la victoria militar de guerra contra Siria e Israel, sino que nos abre la puerta a una victoria que es más profunda. Bien, continuamos. Ya en el 7 y el 8 hemos hablado de el Hijo de la Virgen. Entonces, cuando llegamos al 9, 8 y, bueno, el 9, ya estamos listos para continuar pensando en este Hijo de la Virgen. Por lo tanto, leemos en el 9, versículo 1 así: mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón, a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. Eso es increíble, que de repente empieza a hablar de Zabulón, Neftalí, y bueno, nos perdemos. Porque, no sé, yo imagino que muchas veces hacemos lo mismo, ¿no? Estamos leyendo y llegamos a esa sección que reparte la tierra y decimos, sí, lo he leído. Pero
Estas son las tribus que cogen estos terrenos del norte. Y luego nos habla de Galilea, incluso Galilea de los gentiles. Ya tenemos referencia de lo que es el norte de Israel. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Bueno, ¿de qué estamos hablando ahora? Pues estamos hablando de dónde tendrá lugar el ministerio de Mesías. O sea, ya que nos ha presentado ese Mesías, por lo menos en una profecía lejana, ahora empieza a hablar de lo que va a hacer este Mesías. Y dice, va a alumbrar esa zona del norte. Interesante, porque Jesús es el hijo de David, que tiene que nacer en Belén. Belén está en el sur, al lado, pegado con Jerusalén. Pero aquí la profecía dice que no, va a alumbrar en Galilea de los gentiles. Y efectivamente, Jesús de Nazaret. Jesús inicia su ministerio en Galilea y va viajando por la zona de Neftalí, por la zona que dice aquí en la profecía, y alumbra esa luz en ese terreno, en ese territorio. ¿Cómo es este Mesías? Nos dice el versículo 6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Me encanta cómo recoge, la Virgen concebirá y dará luz un hijo. Recogemos el pensamiento ahora, dice, ¿y cómo es este niño? Es el niño dado por Dios. Ese lenguaje es llamativo porque no es que sencillamente que ha nacido, sino que es dado, que Dios dio este niño. Otro testimonio de que hay algo divino en su nacimiento, hay algo que no es sencillamente natural. No, Él es dado por Dios. Y nos dice, el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre por segunda vez. Primeramente, llamará Emmanuel, Dios con nosotros. Pero ahora, y llamará su nombre, admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. La razón por la cual tenemos una coma entre admirable y consejero entra en largas discusiones, pero desde luego no tiene mucha base lingüística. Lo que tenemos aquí son 4 términos y admirable va con consejero. Entonces, mirad lo que tenéis aquí en los apuntes. Hablamos del admirable consejero y nos habla de la sabiduría de Mesías. Oye, ¿quién quiere ir a un consejero que nunca te dice nada bueno? O sea, te da consejos que dice, bueno, eso lo sabía yo. O sea, no sé por qué he pagado dinero para que me dijera lo que yo sabía. Queremos ir a una persona que nos puede dar consejos, pero consejos que nunca había pensado en eso. ¡Qué bien! Es que me has solucionado todos los problemas que tenía con ese consejo. Ese es el admirable consejero. Y ese niño que Dios ha dado es efectivamente perfecto en sabiduría. Es el admirable consejero. Él jamás se equivoca en sus consejos. Es Dios fuerte. ¿Cómo es posible esto? O sea, Emmanuel, Dios con nosotros, es Dios fuerte. Ese niño que nace, este bebé que nace, que parece indefenso, realmente es Dios fuerte, Dios encarnado. Continúa, no solamente de su poder, sino es el Padre eterno, el Padre de eternidad. Y nos habla de su ser, que no es un ser que empieza en un momento, sino es un ser que ha existido desde la eternidad y hasta la eternidad. Y ya empezamos en Juan 1 y decimos, perfecto. En el principio
no era el principio. Porque ya existe algo. O sea, cuando empieza todo, había algo que ya estaba. ¿Por qué? Porque hay algo que no es creado. Y eso es el verbo. El verbo estaba. Y el verbo estaba con Dios. Y sin embargo el verbo era Dios. Ya tenemos los misterios de la Trinidad aquí en este versículo. Ahí están. Para que nosotros contemplemos y digamos, bueno, supera mi capacidad. Supera mi capacidad para entender cómo el verbo puede estar con Dios y a la vez ser Dios. Pero la Biblia me lo dice y lo acepto. Porque no es una contradicción en términos, sobre todo cuando entendemos que la Biblia nos enfatiza que Dios es uno en esencia, aunque es tres en persona. Eso me permite explicar y decir, el verbo estaba con Dios, porque son distintos en persona, pero el verbo era Dios, porque son unidos en esencia. Por lo tanto, es lo que tengo aquí, es el Padre desde la eternidad. Ahora, cuando dice Padre, no hemos de intentar entender pues Dios Padre comparado con Dios Hijo, no, sino más bien ese concepto de Padre como el que guía, el que ama a su pueblo. Cuando, por ejemplo, moría el profeta, el rey le llama Padre mío, ese concepto de Padre, pero Él es un Padre para su pueblo, pero un Padre desde eternidad, que no tiene comienzo. Y finalmente le llama el Príncipe de Paz, enfatiza lo que es el resultado de este gobierno que tiene sobre sus hombros. Es un gobierno de paz. Paz, cuidado, no solamente es el cese de guerra. Esto lo podemos lograr. Pero paz es diferente. Paz es cuando no solamente cese la guerra, sino que hay un trato entre sí. Y ya se abrazan y hay amistad. Ese pensamiento es que Dios quiere producir un mundo en que realmente haya paz. No digo un mundo en que ya no estamos tirando cohetes el uno al otro, sino un mundo en que realmente hay una coexistencia de armonía. Y esto es solo posible bajo el reino de un gobierno. Y es el gobierno que tenemos aquí. Cuando este niño que nos es dado viene, Él viene para traer perfecta sabiduría con su perfecto poder, porque Él es eterno y porque Él es el único que es capaz de producir paz en el mundo. Y por lo tanto vemos sobre su reino, versículo 7, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límites sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Dios lo ha prometido y tenemos el cumplimiento inicial en Cristo. Cristo vino para iniciar esta promesa, pero no se ha completado todavía. Estamos esperando un cumplimiento más profundo y completo que está todavía por venir. ¿Veis por dónde voy aquí? O sea, el reino de los cielos se os ha acercado. ¿Estamos viviendo en el reino de los cielos? ¿Hay paz? Pues hay paz para nosotros. Hay paz. El que es justificado tiene paz, dice Romanos. Estamos en paz con Dios. Eso es precioso. Pero llegará el momento en que esa paz va a inundar la tierra y realmente el propósito de Dios se cumplirá. Y veremos ese cumplimiento en el reino de Mesías. Finalmente, pasamos al capítulo 10. El capítulo 10 tenemos realmente el juicio de Dios contra Asiria. Bien, ya hemos dejado Siria y ahora estamos hablando de Asiria. Y efectivamente, Dios habla de castigar a Siria, que lo hará al final con Babilonia, pero lo hacen en términos de cortar un árbol. No entramos en todos los detalles, lo podéis mirar, pero habla de talar árboles.
Y eso es importante, porque cuando llegamos al 11, el 11 dice así: saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. Empezamos a hablar de una vara o de un vástago. Ahora, vástago, bueno, no sé de vosotros, igual usáis esta palabra más que yo, pero el concepto lo entiendo, aunque en castellano yo no me encuentro usando esta palabra jamás. ¿Qué es? Pues cortas el árbol y luego después, al rato, vienes y el árbol está tirando, está volviendo a arrancar. Y si no tienes cuidado, el árbol continúa. Entonces es por eso que cuando nosotros decidimos cortar el único árbol que teníamos, que nos hacía sombra, pero nos hacía también un montón de porquería, el vecino me dijo: mira, cuando lo cortamos, primeramente lo cortamos debajo de tierra y pones tierra encima para que no le llegue la luz. Dice, pero también vamos a hacer cortes dentro del árbol y vamos a echar aceite de motor usado para que no vuelva a nacer. Ese pensamiento de ese árbol cortado, pero que vuelve a nacer. Pero no está hablando de Asiria, está hablando más bien del árbol de David, de la familia de David. Es que David, no estamos hablando del rey David, estamos hablando de sus hijos y sus nietos y sus bisnietos. Llega el momento en que se corta este árbol. El último rey, después de, bueno, tenemos a Josías y luego después tenemos a sus 3 hijos. Ahí llega el momento en que el último es llevado en cautiverio y jamás se vuelve un hijo de David a sentarse sobre el trono. Parece que el árbol ha sido cortado y que ya no habrá un hijo de David que reina sobre Israel. Y de repente tenemos una vara que sale del tronco, un vástago que retoñará de sus raíces, y tenemos la promesa de Mesías, que cuando parece imposible, Nacías brota otra vez y vuelve a traer vida. Así que tenemos esta promesa de la restauración de David, esa promesa que tenemos en el Nuevo Testamento, lo tenemos también en Daniel 11:7, ese pensamiento del vástago, la misma palabra que se emplea. ¿Y cómo será ese reino de Mesías? Pues encontramos el espíritu de Mesías en el versículo 2, y reposará sobre él el espíritu de Jehová. Qué bonito. En el bautismo de Jesús, Juan, la señal que vio era el espíritu que descendía sobre él. La promesa era así: el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder. ¿Os suena? Consejo y poder. Admirable consejero, Dios fuerte, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Tenemos el espíritu de Mesías, tenemos en los versículos 3 al 5 el juicio de Mesías, y finalmente tenemos del 6 al 9 el reino de Mesías. No voy a tomar el tiempo de desarrollar estos pensamientos, pero terminamos con Mesías y las naciones. Los versículos 10 al 16, encontramos que el ministerio de Mesías empieza a afectar todo el mundo. Me hace volver atrás. ¿Qué fue lo que Dios prometió a Abraham? La promesa de Abraham tiene 3 elementos, ¿vale? Cada vez que estás leyendo y ves la promesa de Abraham, o lo ves para Isaac o para Jacob, verás que hay 3 elementos que siempre están en juego. No siempre menciona las 3, pero las 3 siempre están presentes. Primeramente tiene que ver con su descendencia. De sus hijos y sus nietos se hará una gran nación, como las estrellas del cielo, como la arena del mar. También hay una promesa que tiene que ver con la tierra, que vas a tener esta tierra, que esa tierra te pertenecerá. Pero luego hay una, y la más importante, dice: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. En tu simiente, se menciona la simiente. Claro, viene el Mesías. ¿Dónde vive? En la tierra.
¿De qué nacionalidad es? Es de la simiente de Abraham, pero en él son benditas todas las familias de la tierra. Y ya es lo que tenemos aquí, Mesías y las naciones. Mesías extiende la influencia, esta influencia llega a todas las naciones. Y por eso Isaías termina con un cántico de alabanza, un cántico que empieza con la canción, dice el versículo 1, cantaré a ti, oh Jehová. Empieza con el profeta cantando. Estamos en el 12, el versículo 1. Pero luego dice en el versículo 4, y diréis en aquel día, igual que había empezado el 1, cantad a Jehová. Es como el cántico que el profeta canta, luego después le lleva a decir, oye, cantad conmigo. Porque esto no es solo un cántico de uno, es un cántico de multitudes. Porque como habíamos empezado, ¿cómo puede ser que Dios habla del pecado de su pueblo? Y de repente habla de la restauración, del perdón, de la limpieza. ¿Cómo podemos unir estos dos mensajes? Y se encuentran en la persona de Jesucristo. En Jesucristo, pecadores pueden ser perdonados y restaurados. Mesías es la clave para unir los conceptos del profeta Isaías y de toda la Biblia. Y realmente nosotros vivimos este mensaje. Porque nosotros hemos sido perdonados gracias al Mesías que tenemos aquí. ¿En quién confías? Ya empezamos a entender por dónde tiene que ir nuestra confianza.